Hoy grabo con mi libreta y con mi tacita de café porque si no, no me da tiempo ni para desayunar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de El Turno de Mati. Hoy tenemos un video que me surgió a partir de una experiencia que tuve hace unos días explicando un juego que me compré y no llegué a resolverlo del todo bien a la hora de explicarlo. Es más, jugamos con una regla que afectaba un poco lo que era la cantidad de componentes que había en el juego y dije, no, esto no me puede volver a pasar. Entonces, a raíz de ese problema que tuve en realidad, me surgió hacer este video y espero que estos 5 consejos les vengan bárbaro para poder explicar mejor sus juegos de mesa. Pero antes, vamos con la presentación. Muy bien, entonces te voy a dar 5 errores que cometés a la hora de explicar juegos de mesa, pero sus 5 soluciones obviamente. Están ordenados sin ningún tipo de prioridad, todos son sumamente importantes y si uno falla es muy probable que se desencadene en que los demás también fallen un poco. Entonces no tienen un orden lógico como tal, pero sí es importante seguir estos 5 pasos y spoiler, les dejo un bonus al final. Bien, el primer error que cometemos es explicarle a todo el mundo igual los juegos de mesa. Y no, hay que saber detectar a quién le estamos explicando el juego de mesa. No es lo mismo una persona jugona a nuestro nivel que se sienta todos los días a jugar un juego de mesa pesado y entiende las reglas, a una persona que también suele explicar juegos de mesa, a una persona nueva que no sabe nada y que tenés que intentar explicarle más o menos de qué va un juego que es relativamente complicado. Pongo ejemplos de juegos complicados porque son los que realmente tenés que sentarte a leer y a exponer las reglas, ¿no? Pero lo importante es esto, no podés explicarle a todo el mundo igual, porque no todo el mundo tiene la misma terminología en la cabeza, no todo el mundo tiene la misma capacidad de retención de reglas, no todo el mundo tiene esa experiencia y esos enlaces que generan los juegos de mesa. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que Catán es un muy buen iniciador? Porque Catán presenta reglas que son complejas para el público que nunca jugó nada, pero que son muy fáciles para la gente que ya ha jugado de todo. ¿Qué pasa? Esas mecánicas que tiene Catán, como de intercambio, como de gestión de recursos, como de gestión del dado y esas cosas, bueno, son mecánicas que después podemos encontrar mucho más avanzadas en otros juegos, mucho más desarrolladas, con más pasos a seguir. Entonces es un buen iniciador porque te presenta unas mecánicas que hacen que la persona después diga, mira, esto es parecido a lo que tiene Catán en este sentido. Entonces ahí puede enlazar y entender bastante más rápido los juegos de mesa. Siempre pasa que en un juego de mesa y otro hay reglas que te suenan parecidas, pero que al final terminan siendo resueltas de distinta forma para justamente diferenciar los juegos. Pero lo que voy es, no podés explicarle a una persona que no sabe nada lo mismo que a una persona que sabe de todo. Tenés que siempre diferenciar. No es lo mismo vender un juego, como yo, por ejemplo, que trabajo en una tienda, no podés vender un juego de mesa a una persona que no sabe nada, explicándole las reglas como si fuese una persona a la que ya juega de todo. Lo mismo al revés, no puedes explicarle a una persona que sabe mucho sobre juegos de mesa por arriba del juego, porque no le va a interesar, porque la idea es que pueda entender de qué va ahí la mecánica. Entonces, eso, primer error, no confundirse a la hora de saber a quién explicarle y con qué calidad de reglas y con qué cantidad de reglas específicamente explicarle a esas personas. Para el número 2, uno que me parece también bastante importante es explicar sin contexto. A ver, hay gente atrás de los juegos de mesa que se sienta solo a intentar ponerle un lore, una historia, un porqué al juego de mesa. Y muchas veces nos pasa que consideramos que todos los juegos son abstractos. Es como que llegan tus amigos, vas a explicar un juego de mesa y decís, no, mira, este juego es de colocación de trabajadores y las acciones son estas, y empiezas a explicar. Y el contexto, y por qué estamos ahí, y por qué es cooperativo, y bueno, y un montón de cosas que uno pasa por alto a la hora de explicar los juegos de mesa que meten a las personas en el juego de mesa, engancha la temática, está diseñada por algo. Ya sabemos, los que tenemos bastante experiencia con juegos de mesa, que hay juegos de mesa que están con la mecánica agarrada de los pelos, decimos acá en Uruguay, porque tenían que meterle una temática y primero hicieron el juego y después inventaron una temática para intentar mechar algo y que quede más o menos bien.
Todos sabemos que eso pasa. Un ejemplo práctico, Apiario. Apiario es un juego que es muy bueno mecánicamente, pero que la temática está metida con abejas espaciales, está metida, no sé de dónde le salió el creador de esa temática, porque podría haber sido de gestión de verdulería y hubiese sido lo mismo. Entonces, hay juegos que están muy bien tematizados y hay juegos que no están muy bien tematizados. Pero lo que es importante es contextualizar, independientemente de si después la persona considera o no que eso está bien enganchado o que la mecánica le recordó a o lo que sea. Lo importante es explicar, dar un contexto. Mirá, bueno, somos espacios, somos astronautas, estamos en el espacio, estamos terraformando Marte, como el On Mars. A la hora de explicar On Mars, por ejemplo, tenemos que ir y volver de Marte para intentar conseguir mejores tecnologías y más gente para trabajar y no sé qué, no sé qué. Bueno, contextualizar un poco para que la gente diga, ah, bueno, está, por acá va a ir el juego, porque el mismo contexto ya te dice la mecánica intrínsecamente. Si yo voy a jugar una colocación de trabajadores y te estoy diciendo que tenemos que trabajar en Marte y volver a la Tierra y volver a ir a Marte, te estoy diciendo que va a haber gente que va y viene, y eso es justamente mecánica arraigada de colocación de trabajadores. Y bueno, no quiero extenderme mucho con este punto, pero eso es muy importante siempre contextualizar, dar una entrada de qué vamos a jugar, de por qué estamos acá, de qué estamos haciendo, y eso te va a ayudar a que la gente, sin querer queriendo, entienda un poquito mejor el juego. 3. Mezclar papas con boñatos. Una frase que me dijeron hace muy poco que me quedó grabada en la cabeza, la verdad que me gustó. ¿Qué es mezclar papas con boñatos? Es una frase muy uruguaya, por cierto, pero la idea es, vos no podés explicar una cosa queriendo explicar otra que no tiene nada que ver en el desenlace del juego. Vos no podés decir, ah, no, mirá, esta mecánica de acá va enlazada a los puntos de victoria al final desde el inicio, porque la persona como que va a querer conectar algo al principio con algo que va al final, pero no sabe qué va a pasar en el medio. Entonces como que eso se pierde y después decís, ah, pero ¿cómo era la puntuación final? Por ejemplo, entonces tener un orden a la hora de explicar, esto ya al modo de consejo, tener un orden a la hora de explicar es muy importante. Yo sé que hay manuales y hay cosas en los juegos de mesa que no están bien resueltos, que no tienen bien el orden, que uno lo lee y diría, ah, esto yo lo pondría antes, esto yo lo pondría después. Vamos a dejar eso un poco de lado y vamos a el orden mental que tenés que tener a la hora de explicar. Para mí un orden mental básico y claro, salvo particulares juegos, obviamente siempre los hay, es contexto, introducción al juego, mecánicas, puntuación. Eso es como el orden más amplio y genérico de los juegos de mesa. Después, obviamente, vos vas a ver índices de juegos súper difíciles que tienen 25 puntos. Entonces, esos 25 puntos y un manual de 50 hojas no cumple tanto esa norma porque todo el tiempo te va dando cosas, ¿no? Te va dando distintas cosas y te va diciendo esto se enlaza con esto, esto con esto, esto con esto. Y bueno, pero conseguir un orden mental y siempre explicar igual a los juegos está bueno porque la gente que juega contigo o la gente a la que le explicas un juego por primera vez entiende y te sigue la lógica. Más allá de que entres o no entres en las puntualizaciones de las reglas. Esto ya es otra cosa, porque si vos vas a explicar un juego para jugarlo en el momento, tenés que explicar todas las reglas. Pero si vas a explicar un juego para venderlo o para contarle a un amigo qué tal estuvo un juego, no vas a regla por regla explicar. Pero sí vas a tener que tener un orden para que la gente diga, ah, mirá qué bueno ese juego, qué más, porque primero hiciste esto y después hiciste aquello. Si la gente entiende, lo explicaste bien, es un poco la idea. Pero obviamente siguiendo los consejos que te vengo mencionando anteriormente. Si la gente entendió de qué va el juego y es una persona que es nueva, explicaste bien. Si es una persona que ya jugó mucho y entendió cómo se juega y va a jugar, explicaste bien. Y bueno, hay que tener ese parámetro, ¿no? Y bueno, eso a lo que iba. Ordenando, vas a poder también vos ordenar tu discurso, vas a poder ordenar tus términos en el juego y vas a poder hacer que cuando termines de explicar y preguntes si hay dudas, la mayoría no tenga dudas. Error número 4. El error número 4 es explicar sin dar ejemplos. No podés explicar un juego de mesa si no estás dando ejemplos de cómo sucede eso, cómo se puede llegar a eso, por qué pasaría eso, en qué contexto pasaría eso. Tenés que poder explicar a la hora de hacer lo que sea un ejemplo. Principalmente en las mecánicas. Cuando vos explicás, mira, este trabajador se coloca acá y en este sector vos podés hacer tal cosa. Tal cosa, pero ¿por qué puedo hacer tal cosa ahí? O sea, ¿qué gano haciendo eso ahí?
Entonces, no, mira, lo pones acá, te va a dar 2 recursos y estos 2 recursos te los podés guardar acá porque si vos te los guardás acá, después vas a poder puntuarlo un poco más adelante acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea ¿cuál es? No irse a esto que decía en el tip pasado de una punta a otra del manual, de la nada, pero sí contextualizar y dar un ejemplo de por qué yo estaría bien hacer eso, o por qué estaría mal hacer eso, o por qué sirve ir para ahí, o por qué no sirve ir para ahí, o qué pasa si 2 fichas se encuentran, o qué pasa, porque claro, después son preguntas que la gente tiene. Si yo te digo al principio del juego que es negativo que 2 personas estén en el mismo espacio del tablero y después te digo, no, mira, 2 personas pueden ir al mismo espacio del tablero, pero no te explico qué es lo negativo, vas a decir, va a terminar el final de la explicación, vas a decir, ¿y por qué no se puede ir para ir 2 personas juntas? Y es normal la pregunta, porque nunca explicaste para qué. La idea es dar el ejemplo, no, mira, si van 2 personas juntas acá, los recursos que se ganan en este sector se reparten al medio. Entonces a la persona dice, bueno, entonces no es tan bueno ir con otra persona al mismo tiempo. Pero ya estás dando el ejemplo de lo que sucede y también dar el ejemplo es explicar las reglas, porque hay un párrafo que dice, si 2 personas están en el mismo sector, los recursos generados en ese sector se van a dividir a la mitad. Punto. Entonces ya con el ejemplo estás diciendo una regla, básicamente. Y no tenés que ir con el librito leyendo línea por línea. ¿Tá? El ejemplo te ayuda a explicar, te ayuda a que la gente entienda, te ayuda a desarrollar reglas y te ayuda a no olvidarte de reglas. Porque si vos decís que los 2 pueden ir ahí, pero no explicas por qué, seguramente fue porque te olvidaste la regla o porque te la pasaste por alto y al final del juego, si nadie se dio cuenta de preguntarte eso y empiezan a jugar, va a haber un momento en que 2 personas van a ir ahí y van a decir, ay, ¿acá qué pasa? Y vos decís, ay, no me acuerdo, voy a fijarme en el manual. Entonces, explicar ayuda a la memoria a encontrar esas reglas chiquititas, que todos los juegos tienen esas reglas mini, que es si este meeple va para ahí, si este dado cae así, si esta carta se juega acá, si puede, si no puede, todas esas cositas muy chiquititas, el ejemplo te las termina aclarando porque vas a explicar cómo se resuelve y por ende cómo se juega. Error número 5, explicar juegos solo mirando videos. Y este me cae a mí de lleno porque, como dije en el ejemplo del principio, me pasó por querer jugar un juego que Marcel me había comprado. Hace unos días miré un video por arriba y después a la hora de explicarlo, de querer explicarlo, me faltaron cosas, tuve que recurrir al manual, jugamos una regla mal, bueno, millones de cosas. ¿Qué pasa? Es necesario leer los manuales. Yo sé que a veces abrimos juegos y el manual tiene 70 páginas y decís, ay, me voy a morir acá leyendo. No soy una persona que le gusta leer mucho, pero tenés que leerlo. Tenés que leerlo porque el manual te ayuda a entender el panorama general y después el video te ayuda a modo de ejemplo. Es distinto leer el manual a ver un video en el que te van colocando en el video los peones y te van diciendo esto acá pasa acá, esto se juega así, esto se juega así, porque una vez que vos tenés el contexto en tu cabeza del manual, podés entender lo que está pasando en el video. Si vos en el video hay algo que no entendiste, volver para atrás y que te expliquen de vuelta y no lo entendés, no tenés una persona que te esté explicando. ¿Tá? O sea, no tenés una persona en tiempo real que te esté explicando. Tenés una persona que lo explicó a su modo. Porque también eso, somos humanos. Podemos errarles. Hay mucha gente reseñadora que hace tutoriales en YouTube que es muy buena explicando juegos, pero se olvidan de reglas. Sin querer, se olvidan porque somos humanos y en el momento se nos pasó y después ya subimos el video y ya está. Si preguntan justo eso, lo aclararemos en los comentarios. Hay mucha gente que pone en el apéndice del video, pone aclaración, me faltó esto, nota, me faltó esto. Porque somos humanos y nos podemos olvidar. Entonces, si vos solo ves el video y no lees el manual, vas a quedarte y vas a arrastrar esos mismos errores que cometió la persona. Y lo digo tanto conmigo, aunque tengo solo creo que 2 tutoriales en el canal por ahora, pero como la gente que se dedica y tiene 150 videos de tutoriales. Todos podemos cerrarle y arrastrar esos errores y jugarlos en nuestra partida. Nos va a hacer, primero que nada, no tener una buena experiencia de juego, o capaz que sí, pero sin querer y no es la idea.
Y si no, la otra es que si te juntas con una persona que ya jugó ese juego, el choque de reglas. Y ahí vas a tener que recurrir al manual, vas a tener que fijarte bien qué pasó ahí, bajo qué contexto pasó eso o no pasó eso. Vos decís, no, pero a mí yo tengo entendido que es así. La otra persona te dice, no, pero yo leí el manual y dice esto. Entonces tenés que recurrir al manual y eso es tiempo perdido. Entonces, si vos lees el manual y después vas al video, vas a entender muchísimo mejor lo que son los juegos y vas a poder explicarlo muchísimo mejor también. Y bueno, como bonus, como tip número 6, en realidad tenemos cortito y al pie, paciencia. Mucha paciencia para explicar juegos. Esto va muy enlazado al primer tip de tenés que ver a quién le estás explicando. Paciencia. No puedes ser una persona de poca paciencia que explica juegos. No existe eso. Porque me ha pasado estar en mesas en las que las personas te dicen, sí, esto es así, 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 vamos a jugar. Y vos, si tengo una pregunta, no, pero jugando la resolves. Eso, no. Me niego completamente a la gente que es apurada para explicar, porque piensa que como uno sabe de juegos, va a entender el juego, no va a tener dudas. Ese día se levantó genio, no entendió, entendió todo y va a jugar de entrada. Una explicación de 10 minutos a un juego que dura 4 horas, ya está. Vamos a jugar y vas viendo qué pasa. Eso de vas viendo qué pasa puede pasar en algún narrativo, en alguno con historia, que sí tenés que ir descubriendo qué va pasando literalmente, porque si la persona te cuenta al principio te spoilea y no es la idea. Entonces ahí, en ese caso muy particular, sí, vamos viendo qué pasa, porque las mecánicas se presentan a medida que avanza el juego. Pero si es un juego como el 98% de los juegos de mesa, que vos tenés todas las reglas en un manual y las reglas te explican cómo jugar, tenés que poder explicarlo todo y no dar por sentado nada, ¿tá? La paciencia ante las preguntas, la paciencia de, che, esto no me quedó claro. Bueno, decime que no te quedó claro, lo refrescamos antes de arrancar la partida o mismo durante la partida. Che, Mati, pero esto que estaba acá, ¿cómo era? O esto que va acá, ¿cómo lo pongo? O mi tablero que tengo acá, no sé qué. Explicar, porque hace que la gente disfrute mucho más. Aparte, si vos tenés que explicar, si vos tenés que responder muchas preguntas, estamos jugando 4 personas y 3 te preguntan 2 preguntas cada uno, es porque en algo fallaste en la explicación, porque no puede ser que surja tantas dudas. 1, 2, alguna situación muy particular que sucedió, que el juego tiene una mini regla, así un apéndice muy chiquito que te dice, si llega a pasar esto, tal cosa, pueden preguntarte porque siempre puede pasar y eso no significa ni dice que hayas explicado mal el juego. Pero si de 3 personas hay 7, 8 preguntas, es porque en algo fallaste. Algo hiciste mal, no sé, explica un poco de arriba o fíjate dónde se centra la mayor cantidad de dudas y anda a ese apartado del manual y explícalo de vuelta. Pero todo esto conlleva la primera palabra que dije, que fue paciencia. Paciencia es la clave para poder explicar juegos. Y bueno, esto fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. La verdad que es un video un poco de reflexión, un poco de experiencias. O sea, ya hace años y años que vengo explicando juegos. Entonces son 5, casi prácticamente 6 tips que he juntado con mi experiencia explicando juegos. Yo también fallo, a veces también le erro, a veces, bueno, la gente que juega conmigo tiene dudas cuando explico un juego y es normal. Tampoco hay que frustrarse, no puedo decir, yo no sé explicar juegos y cerrarse. La idea es, bueno, tomar estos consejos, dejarme obviamente algún consejo abajo en la casilla de comentarios, pero la idea es tomárselo con calma. Explicar un juego es todo como un ritual, digámoslo de alguna manera, sentar a la gente y decirle, che, mira, esto es así, esto es así, esto es así, y que después la experiencia de juego sea lo más clara posible y lo más disfrutable posible, porque si uno tiene las reglas claras va a disfrutar muchísimo más del juego y no va a decir, pero esto no lo explicaste, y esto, y esta regla la inventaste ahora. Entonces evitemos esas cosas, tratemos de explicar mejor los juegos, leamos los manuales, no estemos cultivando vagos que hacen que nadie lea manuales. Los manuales están para algo, hay que leerlos. Hay una persona que se sentó, o muchas que se sentaron a escribir eso. Entonces detengámonos a leer eso para saber el juego. Y nada, como fue toda una experiencia, me pareció un video súper nutritivo. Espero que les haya ayudado, que los consejos les vengan bien. Si son explicadores de juegos, si son receptores de juegos, también pueden tenerlos en cuenta a la hora de decirle, che, pero
¿me das el contexto de qué estamos haciendo? Y la persona te va a explicar el contexto y ahí vas a entender un poco mejor. O sea, puedes usar los consejos a tu favor, aunque vos no estés explicando el juego o seas solo un recibidor de reglas, básicamente. Y bueno, nada, recuerden, por favor, suscribirse. Estamos a nadita de los 700 suscriptores. Denle like, compartan, por favor. No se olviden seguirme en mi Instagram, donde estoy subiendo todo el tiempo contenido de unboxing, de miniaturas que voy pintando. Ahora estoy por subir unas miniaturas que pinté del juego nuevo este que me llegó, que la verdad que me encantaron cómo quedaron. Y lo van a poder ver ahí, así que síganme en mi Instagram, el Turno de Mati, igual que el canal. Y bueno, muchas gracias por ver el video hasta acá y nos vemos en el próximo video del Turno de Mati. Chau, chau.